El funcionamiento del sistema canovista. Los partidos dinásticos. El conocimiento y la admiración que sentía Cánova por el parlamentarismo inglés y las propias experiencias parlamentarias españolas anteriores le llevaron a concebir el funcionamiento de la vida política española sobre la base de dos partidos políticos, el bipartidismo, que, aceptando la legalidad constitucional, se alternasen en el poder. Son los llamados partidos dinásticos. Por un lado tenemos al Partido Liberal Conservador, conocido como Partido Conservador, creado y liderado por el propio Antonio Cánovas del Castillo hasta su asesinato en 1897. Sustituía al antiguo Partido Moderado y se apoyaba en las clases altas, nobleza, terratenientes, oligarquía de negocios, altos mandos del ejército y la Iglesia. Partido Liberal Fusionista, conocido como Partido Liberal, sostenido por la burguesía industrial y por las clases medias urbanas. Estaba liderado por Sagasta con un programa más progresista, pero adaptado a los límites del sistema canovista de la Restauración. No eran partidos de masa, con sedes, agrupaciones y afiliados. Eran partidos de notables, es decir, de líderes políticos con sus propios órganos de prensa. Cánovas y Sagasta se entendieron perfectamente entre sí y ambos con los reyes. Además, fueron siempre respetuosos con la Constitución, y ello les valió muchos seguidores. Si Cánovas aglutinó a los moderados y a los unionistas de antaño, Sagasta integró a la antigua izquierda progresista. Alternancia política y manipulación electoral. El caciquismo. Todo el engranaje político ideado por Cánovas se traducía en realidad en una auténtica farsa por dos motivos: el turnismo de partidos y el fraude electoral. La alternancia pacífica de los dos principales partidos se convirtió en realidad en una farsa, en cambios de gobierno pactados de antemano entre ellos. Así se generaba un fraude antes de las elecciones. Cuando un gobierno en el sistema canovista sufría el desgaste de su gestión, o cuando los líderes políticos consideraban necesario un relevo, se sugería al rey el nombramiento de un nuevo gobierno. Así, el rey nombraba al presidente del gobierno, que siempre era el líder de la oposición, y recibía el encargo de disolver las Cortes y convocar elecciones, con el objetivo de conseguir una mayoría parlamentaria que le permitiese gobernar. De esta manera, el partido encargado de convocar las elecciones resultaba siempre ganador de las mismas, puesto que el resultado de estas estaba acordado por los dos grandes partidos mucho antes. La alternancia política se conseguía por lo tanto de manera artificial y se producía de mutuo acuerdo entre los dos partidos, puesto que así se evitaba que un partido tuviera todo el poder y el otro tuviera que recurrir al ejército, además de que impedía a otros partidos ajenos al régimen acceder al poder. El procedimiento adoptado era el siguiente: convocadas las elecciones, el ministro de la Gobernación realizaba el encasillado, es decir, decidía a los diputados que iban a ser elegidos por cada distrito. A continuación, el gobernador civil de cada provincia manipulaba las elecciones previo acuerdo con los caciques comarcales y municipales, a los que compraba los votos, recurriendo al favor popular, para lo que se repartían puros y vino, o utilizando la coacción. Si estas medidas no daban el resultado previsto, se recurría al pucherazo. Aparecían más votos que electores, contando los votos de los vecinos que ya estaban muertos. Oligarquía y caciquismo. El turnismo, pues, estaba predeterminado por el acuerdo tácito entre los sectores políticos y sociales que poseían el poder, es decir, por lo que se vino a llamar la oligarquía y el caciquismo. La oligarquía estaba formada por los dirigentes políticos de ambos partidos, estrechamente relacionados con terratenientes y con la burguesía adinerada. A su servicio estaba el cacique, una persona de gran poder económico en la comarca o en el pueblo, y éste empleaba su poder para dominar políticamente a los habitantes de su zona de influencia. Esta situación demuestra el desfase existente en la época entre la España oficial, la de la Constitución de 1876, y la España real, la de la oligarquía y el caciquismo. El fenómeno era propio de una sociedad mayoritariamente rural, subdesarrollada y analfabeta, en la que se daba una fuerte dicotomía entre el campo y la ciudad. Por eso, y pese a su corrupción, hay quienes han visto en el caciquismo no un sistema impuesto por la Restauración, sino como la única política natural capaz de articular el Estado en aquella época, al conseguir el enlace de las oligarquías nacionales, es decir, los políticos de Madrid, con los caciques comarcales y locales. Por las mismas razones, también hay quien afirma que el turnismo y su secuela política, el caciquismo, no es un fenómeno exclusivo de España, sino algo típico de la Europa mediterránea, como muestra el rotativismo portugués o el transformismo italiano.
En 1885, al morir el rey Alfonso XII, el sistema canovista superó su primera prueba de fuego, ya que, por el Pacto del Pardo, entre Cánova y Sagasta, se aseguró la continuidad del sistema por medio de la regencia de María Cristina. Ahora bien, el caciquismo y la farsa electoral eran intrínsecamente inmorales, por lo que llevaban en sí el germen de la crisis del sistema. Pronto sería señalado el caciquismo, a partir de 1898 especialmente, como uno de los males de la patria y vinculado estrechamente al propio sistema de la Restauración. La oposición al régimen de la Restauración. Los republicanos. Los más perjudicados por la Restauración borbónica fueron los republicanos, que quedaron fragmentados y sumidos en una profunda crisis interna. Conforme pasaban los años, su oposición a la Restauración fue haciéndose más coherente y fue creciendo. Muchos de estos republicanos estaban exiliados en Francia y vieron en la República Francesa un modelo a seguir. Podemos distinguir varias divisiones del republicanismo. Castelar formó el Partido Republicano Posibilista, que no tuvo ningún inconveniente en colaborar con el sistema canovista con el fin de conseguir el sufragio universal masculino. Pi y Margall no aceptó el nuevo régimen y alentó el republicanismo federal. Ruiz Zorrilla, convertido al republicanismo, promovió la conspiración y pronunciamientos, como el del general Villacampa en 1886. Salmerón formó el núcleo más eficiente, especialmente a partir de 1890, con crítica al sistema canovista desde la teoría política. El republicanismo entraría muy debilitado y carente de auténticos líderes en el siglo XX. Aún así, el establecimiento del sufragio universal masculino en 1890 facilitó la elaboración de candidaturas republicanas, como la de la Unión Republicana, que en las elecciones de 1893 y 1901 tuvo algunos éxitos electorales, sobre todo en las grandes ciudades. De esta manera, el republicanismo poco a poco se irá recobrando gracias a nuevas figuras, entre las que destaca el republicano radical Alejandro Lerroux. El carlismo. Los dirigentes carlistas, tras su fracaso en el conflicto bélico en la Tercera Guerra Carlista, optaron por el exilio en Francia y por las conspiraciones. Se formaron partidas de combatientes y se introdujeron armas clandestinamente, pero los carlistas carecían de capacidad y de apoyo para organizar levantamientos con fuerza, y en algunas ocasiones incluso llegaron a colaborar con insurrecciones republicanas para derrocar a la monarquía. Vencido militarmente, el carlismo se presenta ante la opinión pública como la única fuerza política auténticamente católica, pero el apoyo de la Iglesia a la Restauración y Alfonso XII dificultó el éxito de esta operación y condujo al movimiento carlista a una escisión. En 1888, un sector del carlismo, de carácter integrista, encabezado por Ramón Nocedal, creó el Partido Tradicionalista, definido principalmente por el antiliberalismo y por la defensa de la tradición y la religión católica. El movimiento obrero, socialismo y anarquismo. En la lucha por mejorar sus condiciones de vida, obreros y campesinos se vieron atraídos por el anarquismo y por el socialismo. Lo más útil para ellos era el asociacionismo, la huelga y la acción colectiva. Durante la Restauración, pues, el movimiento obrero logró una gran coherencia, aunque estuvo dividido en dos tendencias. La tendencia socialista, fiel a Marx, defendía que la clase obrera tenía que organizarse políticamente para conquistar, mediante la revolución, el poder político y el poder económico. En este nuevo orden social no existiría la propiedad privada y todos los bienes de producción estarían en manos del Estado. Con el paso del tiempo, desaparecerían las diferencias económicas y sociales y se entraría en la fase del comunismo, donde no existirían clases sociales y se acabaría con la explotación del hombre por el hombre y el Estado se extinguiría. La tendencia anarquista, fiel a Bakunin, se oponía a la acción política y a la formación de partidos políticos, mostrándose hostiles ante cualquier tipo de autoridad. No querían conquistar el Estado, sino eliminarlo. En España, la tendencia socialista estuvo dirigida por Pablo Iglesias, un trabajador de una imprenta que fundó el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en 1879. El socialismo arraigó mejor en los centros urbanos de Castilla, en Madrid, y en las zonas mineras e industriales de Huelva, Asturias y el País Vasco. El anarquismo, en cambio, gozó de mayores simpatías entre los obreros y campesinos por su carácter individualista y federal. Por eso, dominó principalmente Cataluña y la provincia de Cádiz. El movimiento obrero
quedaría definitivamente configurado y legalizado tras la promulgación de la Ley de Asociaciones en 1887 y de la Ley del Sufragio Universal Masculino en 1890, ya que ambas favorecieron la extensión de la sindicación de estos obreros. En el Congreso del PSOE, celebrado en Barcelona en 1888, los socialistas fundaron su agrupación sindical, su sindicato, la Unión General de Trabajadores, la UGT. Por su parte, el anarquismo fundaría en 1911 su propio sindicato, la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, y años más tarde, la Federación Anarquista Ibérica, FAI. El desarrollo del sindicalismo no acabó con el componente violento del anarquismo. Barcelona se había convertido en una de sus principales sedes internacionales y en el centro de numerosos atentados terroristas. Por algo, Barcelona fue llamada la ciudad de las bombas. Merecen ser citados el atentado sufrido por el general Martínez Campos en un desfile en 1893 o el ataque con bombas al Liceo de Barcelona con 22 muertos. Y ya, fuera de Barcelona, el que acabó con la vida de Cánova el 8 de agosto de 1897 en el balneario de Santa Águeda, en Guipúzcoa. Regionalismo y nacionalismo. Uno de los fenómenos más relevantes de la Restauración fue la emergencia de movimientos de carácter nacionalista y regionalista en diversas zonas de España. La gestación de estos nacionalismos debe comprenderse como una reacción frente a la idea centralista del sistema político y administrativo de la Restauración y de su pretensión de imponer una cultura oficial castellanizada, que ignoraba la existencia de otras lenguas y otras culturas. En Cataluña, el desarrollo económico de Cataluña en el siglo XIX dio lugar al surgimiento de una importante burguesía industrial que coincidió con un renacimiento de la cultura y la lengua catalana en un movimiento cultural literario conocido como la Renaixença, cuyo objetivo era recuperar la identidad catalana. Al principio no existían aspiraciones ni proyectos políticos, pero pronto empezaron a aparecer, especialmente tras la crisis de 1898. La convergencia de intereses entre algunos sectores catalanistas, como la burguesía industrial y comercial, cada vez más alejada de los partidos dinásticos y más próxima al regionalismo, cuajó con la creación en 1901 de un nuevo partido, la Lliga Regionalista, que contó entre sus principales líderes a Enric Prat de la Riba o Francesc Cambó. La Lliga presentaba un programa político conservador, centrado en la lucha contra el corrupto e ineficaz sistema de la Restauración y a favor de un reformismo político que otorgase la autonomía a Cataluña. Su éxito electoral en Barcelona a partir de 1901 la convirtieron en la fuerza hegemónica en Cataluña hasta 1923. País Vasco. El proceso industrializador favoreció una fuerte inmigración que supuso una ruptura de la sociedad tradicional vasca. Como reacción, se fortaleció una corriente de defensores de la lengua y de la cultura vasca, los euskeros. Sabino Arana, recogiendo la tradición foralista y euskera, formuló los principios originarios del nacionalismo vasco y fundó el Partido Nacionalista Vasco en 1894, el PNV. La ideología de Arana se articulaba en torno a los principios de la raza vasca, de los fueros y de la religión. Su lema fue Dios y antiguas leyes, y defendía la vieja sociedad patriarcal desde una perspectiva antiliberal y tradicionalista, a la vez que abogaba por la total reintegración de los fueros. A partir de 1901 fue abandonando sus postulados independentistas para defender la autonomía del País Vasco. Galicia. El regionalismo fue más débil y tardío en Galicia, pese a contar con una sociedad mucho más homogénea y con una población mayoritariamente campesina en la que la lengua y las tradiciones culturales estaban muy arraigadas. A mediados del siglo XIX se inició una corriente que dio lugar al O Resurgimento, que significó el redescubrimiento literario de la lengua y la cultura gallega, con su ejemplo más claro en Rosalía de Castro. El turno pacífico de alternancia en el poder entre conservadores y liberales se basaba en la corrupción electoral sustentada por la oligarquía y el caciquismo. Conforme acababa el siglo XIX, el sistema fue contestado desde numerosas opciones, desde el republicanismo al carlismo o los nacionalismos regionalistas. La crisis del 98 significará un replanteamiento de las actitudes. No obstante, el sistema, garantizado por la Constitución de 1876, la que más tiempo ha estado vigente en España, pervivirá, aunque muy debilitado, bajo el reinado de Alfonso XIII hasta 1923, en que una dictadura, la de Primo de Rivera, acabe con él.